Vamos a la palabra del Señor en Marcos capítulo 4 del 30 al 32. Y dice, Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes. Dale para atrás un poquito, Iván. No vaya tan rápido, vamos. Llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Ahora sí, dale, vamos. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente tanto como pudieran entender. Qué gentileza, ¿verdad? La del Señor. Se aseguraba que captáramos, que recibiéramos, que entendiéramos. Padre, gracias por este día, gracias por tu presencia en medio de nuestras vidas. Ayúdanos a entender, porque en ese ejercicio de abrir nuestros corazones y entender, nos damos cuenta que tu presencia está aquí, porque tú eres un Dios que quieres que entendamos. Gracias, Señor, por esa gentileza, por esa cortesía, por ese cuidado de poner todo lo insondable, lo profundo, lo maravilloso y majestuoso de manera accesible para nuestra comprensión. Ayúdanos, Dios, a hacer nuestra parte y así, oh Dios, recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Había un himno tradicional, bien de los viejitos, es más, yo creo que era el número 218, ¿verdad, Miriam? Yo no sé si era ese, pero decía, no habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. ¡Wow! Como sabe la gente de historia en esta iglesia. ¿Qué vamos a decir que somos antiguos? Como sabemos de historia. Pero qué bonito ese himno, ¿no? Cómo nos recoge y en el momento en que se utilizaba en las iglesias con más frecuencia, era un himno que como que nos colocaba a ponernos de perspectiva y a dar una mirada y a imaginarnos cómo sería ese reino de los cielos en el más allá. Un lugar de pleno gozo, de plena alegría, un lugar, como dice el Salmo, de plenitud, de gozo, porque allí está la plenitud de la presencia de Dios. Un lugar donde no habrá tristeza, dice que allí llanto no habrá. Bueno, a veces no solo se llora por tristeza, se llora de nostalgia, se llora de emoción. Esas lágrimas también en el cielo se van a permitir. Pero es interesante cómo tener esa mirada hacia el futuro de esa experiencia, que es lo que se llama en la teología, y la palabra es escatología, el fin de los tiempos. Cómo miramos ese más allá, ese momento, es glorioso, es maravilloso. Es que nos demos cuenta de que el cielo es cielo. Y es cielo donde podemos contemplar o pensar en todo lo hermoso que nos podamos imaginar y más allá. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando lo hacemos así. De hecho, en la Sagrada Escritura, el profeta Ezequiel en el capítulo 17 lo describía diciendo, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo, lo plantaré sobre el monte alto y sublime, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitará debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Dando como una visión de lo glorioso, de lo majestuoso, del alcance de esa bendición, donde todas las aves se podían
acomodar allí en ese árbol frondoso, majestuoso, quizás haciendo en contraste con Daniel, que también describe un árbol, pero ese árbol era un árbol pretencioso. En el capítulo 4 de Daniel, el libro recoge la experiencia del rey Nabucodonosor, donde tiene una visión, donde ve un árbol también grande, donde todas las aves, las bestias también se refugiaban bajo su sombra, pero se le advierte al rey que ese árbol va a ser tumbado porque representaba su reinado. Un reinado orgulloso, pretencioso, un reinado donde él se paraba. De hecho, a pesar de ser advertido por el profeta que le dice, si quieres amortiguar esto, haz justicia, ayuda a los pobres, a los desamparados, practica la misericordia, le decía. Pero ya usted sabe, la gente cuando está con sombreros de poder se siente por encima de todo y juega al poder. Así que Nabucodonosor no era diferente, Nabucodonosor no fue diferente, así que en un momento dado se para mirando su imperio y dice, mire la gran Babilonia que hemos construido. ¿Ya? Entonces, dándose golpes de pecho de lo que él hizo y lo que era. Pero el profeta le había advertido que en el momento en que hiciera eso y no le diera la gloria a Dios, ya estaba experimentando la locura. Y dice el relato, y lo tienen de asignación, pues, perdió la mente, cayó como que esquizofrénico, empezó a sentirse como las bestias del campo, a comer pasto. Mire para allá. Entonces Ezequiel contrasta, que era contemporáneo a Daniel, los escritos de Ezequiel con los escritos de Daniel, y está diciendo los reinos que no edifican, los reinos que destruyen, los reinos que son altivos, orgullosos, arrogantes y soberbios van a caer, porque el reino de Dios es el que se va a levantar y es el que nos da esperanza de que aunque uno ve la maldad con soberbia imponiéndose, aparentando que se impone y como que nos sentimos en desventaja, nos damos cuenta que la esperanza que tenemos en el Señor es tan sólida que se impone sobre todo eso. Y nos lleva entonces a cantar de que pues llegará el momento en que en ese reino más allá, allí no habrá necesidad de la luz, de resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Que allí llanto no va a haber, ni tristeza, ni dolor de injusticia, ni dolor de la guerra, ni dolor de nada de esas cosas que al ser humano se le ocurre y las hace sin escrúpulos, ¿no? Qué triste, ¿no? Ahorita mi hermanito decía, rumores de guerra. Yo creo que ya no estamos lidiando con rumores de guerra, estamos en guerra, ¿sabe? Estamos en guerra. Así que tenemos que orar urgentemente por la paz. Pero es interesante cuando entonces miramos el pasaje que hemos contemplado y la maravilla de nuestro Señor Jesucristo, la forma en que enseñaba la Escritura. Porque entonces, pensando en ese reino que es gloriosamente esperanzador, nos ayuda a reponernos, a levantarnos. Yo no sé, déjeme hacer una pausa aquí, pero la esperanza es tan fuerte que hubo un hombre que se dedicó a hacer experimentos con ratas y el experimento que hacía era ponerlas en un recipiente con agua y ponerlas a nadar ahí a ver cuánto duraban nadando y luchaban. Qué experimento, ¿verdad? Bien cruel. Pues las ratas empezaron a durar 15 minutos y ¡pum! Se ahogaban, ¿no? Se hundían, se ahogaban. Pero él empezó a variar el experimento y cuando ya estaban llegando a los 15 minutos, sacó la rata
antes de que se rindiera. Y luego volvió a ponerla y midió tiempo. Y se dio cuenta que las ratas duraron más tiempo. Horas, triplicaron, multiplicaron su momento porque tenían la noción de que podían ser rescatadas. ¿Se da cuenta lo que es el poder de la esperanza, ¿no? Entonces cuando el Evangelio nos da esperanza, no viene a jugar con nosotros, a tirarnos en un recipiente con agua para ver cuánto duramos. Viene a inspirar nuestros corazones para que estemos de pie. Y eso es lo genial del mensaje de Jesús. Porque Jesús está con la noción de que hay una eternidad, está con la noción de que hay un mundo más allá, pero está con una noción clara que el reino que apuntamos como árbol frondoso que describía Ezequiel, se experimenta aquí ahora también. Que no hay que esperar a estar en el más allá para vivir lo que Dios ya quiere que experimentemos en el más acá. El reino de los cielos es una experiencia de aquí y de ahora. Y esto es hermoso y es esperanzador, pero también como pastor tengo que levantar la banderita para concienciarnos, cuidado, que queriendo entender el reino en el más allá, estemos perdiendo de vista el reino en el más acá. Por eso Jesús les decía a la gente, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Me gustó, Julio, ponme de nuevo el paso, porque me gustó esa versión, la que usaste ahí. Dice, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza. Entonces me encanta porque Jesús está preguntándose, vengan acá, ¿cómo yo les hablo del reino a ustedes? Porque está hermoso esa esperanza futurista, pero es poderosa experimentar esa esperanza en el aquí y en el ahora. El reino de los cielos está totalmente accesible. Por eso el énfasis de Jesús más, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces Jesús está provocando que la gente sí tenga una esperanza en el más allá, pero les está advirtiendo esa esperanza la puedes abrazar aquí ahora de forma real, contundente. Esa esperanza la puedes experimentar aquí ahora, porque el reino de los cielos está tan accesible que tú y yo lo podemos buscar y encontrarlo y cultivarlo. Y se hace prioridad de nuestra agenda como cristianos, como cristianas. Busca el reino de Dios, busca el reino del Señor, busca la justicia del Señor, busca entender lo que es ese reino. A veces nos fascinamos muchísimo por saber los tiempos y las sazones. Y Jesús, los discípulos, eso no es nuevo, los discípulos se le acercaron a Jesús y le dicen, Señor, ¿qué va a pasar después de la resurrección? Le decían, ¿cómo van a ser los tiempos? Y Jesús con mucho tacto, ¿verdad? Les dice, no os toca, me gusta la versión Reina Valera, ¿no? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. En buen puertorriqueño, eso no les importa a ustedes. Entonces queremos todos los detalles, lo que necesitamos saber es que Cristo volverá. Pero a veces estamos como los discípulos en el relato del libro de Hechos, capítulo 2, lo puede buscar. Se va a dar cuenta que están los discípulos cuando Jesús ascendió, se quedaron así, mirando hacia el cielo. Como diría nuestro jíbaro, embelesados, atónitos, perplejos. Mirando hacia el cielo. Y vienen mensajeros del Señor y le dicen, ¿qué hacen mirando al cielo? Ese Cristo que hoy se va de esa misma forma va a volver. Pero antes de irse les dejó en los hombros una gran encomienda. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Hagan partícipe a toda la gente de la pureza, potestad, hermosura, maravilla del reino de los cielos. Haga accesible a todo el mundo la participación de la presencia de Dios.
Entonces volvemos, le está dando una ilustración con una semilla de mostaza. Interesante, el arbusto que crece de esa semilla. Dice una pequeña semilla, como una cabecita de un alfiler, un granito, que si usted coge un bonchecito así, le caben un montón en la mano. ¿Ok? Pero da un arbusto de los más grandes en la época de Jesús. Pero no se da cuenta de lo genial de Jesús. En el Antiguo Testamento Ezequiel ve un árbol. Porque tiene la mentalidad del reino consumado, del reino en el más allá, cuando el Señor nos llame a su presencia. Pero Jesús les está dando una noción del reino aquí y ahora. Y no coge describirlo como un árbol frondoso, prefiere escoger un arbusto. No coge árboles famosos y de renombre, prefiere escoger la semilla pequeña de la mostaza. Porque nos está diciendo el reino de los cielos aquí ahora, sí da esperanza, pero se vive con humildad, se vive con sencillez, se vive con simpleza, se vive en actos pequeños, como semillas, pero poderosos, porque se crecen, se multiplican, se desarrollan. Entonces Jesús nos está poniendo en perspectiva de un reino aquí y ahora, el que tú y yo tenemos que descubrir con cosas pequeñas. A veces a mí me preocupa cuando la gente siente llamado. Yo he entrevisto mucha gente con llamados, muchos candidatos al ministerio pastoral, y a veces yo sé cuando alguien tiene llamado y cuando no. Lo primero es que yo veo es que dudan de que Dios los puede usar. Ahí ya yo me doy cuenta que a ese Dios lo quiere usar. Porque el que está sobrado de que Dios me puede usar, ese yo digo, este no va a necesitar ni el Espíritu Santo de Dios para hacer ministerio. Pero cuando yo los veo batallando, yo digo, este está en el marco de los profetas que siempre daban mil y unas preguntas y cuestionaban. Y Señor, ¿por qué yo y quién soy yo? Este está preparado. Porque esas son la gente que el Señor llama. Porque son la gente que va a desarrollar en el ministerio, en la vida de todo el ministerio, una total dependencia de ese Dios que los llama. Pero cuando yo oigo personas que, no, porque el Señor me llama para allá alcanzar las naciones, con este mensaje así. A mí todo eso me preocupa. Me preocupa porque yo digo, apenas has aportado a los que están alrededor tuyo y ya te quieres ir a las naciones. ¿No será que te gusta pasear? ¿No será que tienes curiosidad por otras culturas? Eso no es malo, pero no me lo barnices con espiritualidad y llamado. Eso es maravilloso, pero es maravilloso discernir que el reino de los cielos se obra con pequeñas semillas, simples y sencillas, que hacen la diferencia en tanta gente. Una palabra de aliento, una palabra de consuelo, un cómo estás, un ver el potencial de la gente y animarlos para que lleguen lejos, un ver cuando otros logran cosas y se celebra con ellos. Y se dice, qué bueno que lo lograste. Yo recuerdo en una ocasión, el primer libro que Merian escribió, se lo comenté a una persona y la persona agarró el libro y lo miró y parecía que sentía que tenía algo como invisible. Lo miró así y empezó como que... Y le dice a Merian, ¿y tú qué? ¿Cómo? ¿Que escribiste un libro? Bendito, y pues Merian un canto de pan, ella que fue con esa alegría de compartir su alegría y la gente que es experta matando alegría, ¿verdad? Mire el reino de los cielos cuando usted aprende a celebrar con la gente.
El reino de los cielos cuando usted se goza con los logros de los demás. El reino de los cielos cuando usted aporta a la vida de otra persona y hace la diferencia en un momento en que le necesitó. Y que no necesariamente tiene que hacer algo gigantesco, no pararse en estadios y hablarle a multitudes. Es lo que me encanta de nuestro Señor Jesucristo. Predicó a multitudes. Le hablaba a mucha gente, pero usted se fija que los mejores sermones se los dio a individuos. A Nicodemo, a Zaqueo, a la mujer samaritana. Porque en pequeños encuentros, en pequeños momentos, en simples actos, vivimos más el reino de los cielos que en filosofar y entender todo el Apocalipsis con todos los relatos bíblicos del más allá. Si discernimos el reino de los cielos aquí ahora, la esperanza de ese reino futuro se va a hacer más sólida. Si tú tienes una noción clara de quién es el rey que te acompaña aquí ahora, tú te vas a alegrar de saber que ese reino no termina, que es eterno, que será por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos y que nosotros estaremos en presencia de Él. Lo más hermoso de todo esto es que en el árbol de Nabucodonosor, es curioso, oye, me está pasando mucho, es que la edad, sí, la mocedad que se perdió hace siglos. Usted lee el pasaje de Nabucodonosor, léalo por favor, capítulo 4. Cuando él tiene esta visión es interesante porque él dice, lo que me pareció un árbol. Pues porque es que los andamios del ser humano siempre son parecidos, no son originales. Los inventos del ser humano no son lo que es lo fundamental, pero en la simpleza de la semilla de mostaza y del pequeño arbusto, allí hay más presencia de Dios que en lo que el ser humano cree que construye y le parece. No hay construcción ni bendición cuando esa construcción se logra a costillas de otros. No hay construcción ni bendición cuando esa construcción te favorece a ti y a otros no. No hay ética cuando la gente, mira iglesia, esto es bien importante, porque si nosotros seguimos con una ética que nos favorezca a nosotros y como vamos camino al reino, como decía una canción, si mi padre no va, casi lo que le faltaba completar en la canción es, ¿qué me importa a mí? Decía, si mi padre no va, ¿qué me impide a mí? No, ¿qué me importa es si va o no va? Después que yo me salve, que se queden todos, no. El reino de los cielos es una experiencia que se comparte, es una experiencia que se extiende para que muchos se puedan cobijar, no para excluir y separar, es para que todo aquel que se acerca sea bien recibido. Eso es reino de los cielos, eso es reino de los cielos. Y la iglesia vive y debe vivir ese reino en medio de personas que pierden el paso y se desenfocan para que la esperanza se siga levantando. A mí me preocupa cristianos de ahora que celebran las guerras, que están locos por ver conflictos nucleares para decir, llegó el Armagedón, la palabra de Dios se está cumpliendo. Ay, no hagan eso. No hagan eso. Eso no es el propósito de Dios, la palabra de Dios. Usted quiere, miren, los minutos, le voy a tomar un minuto más y más nada. Usted quiere ver la palabra de Dios en cumplimiento real, diario y constante. Ahí debieron decir, amén, pastor. ¿Qué pasó? Voy a tratar de nuevo, así que les voy a coger 30 segundos más. Me paro de nuevo aquí, ¿ves? Usted quiere ver de manera constante, real, continua, la experiencia de que...
de que la palabra de Dios se cumpla. Es que si yo pierdo la línea, me pierdo. Un pastor perdido es un problema. Pero si usted quiere ver esa palabra que se cumpla, viva diariamente el reino de los cielos. Haga su parte, siembre la semilla, por pequeño que sea su gestión, por insignificante para otros, levantarás al busto de la gloria de Dios, del reino de los cielos, donde la gente puede acercarse y cobijarse. Gloria al Señor, ya entramos en avivamiento aquí. Así es que esto... Deje de estar buscando profecías malentendidas, buscando textos torcidos. Mire lo que el reino de los cielos extiende y quiere que se extienda. Y sé instrumento de eso. Vas a ver tanta vida de la palabra de Dios encarnada en tu corazón. Y vas a ver el Dios que inspira la fe y que quiere que la entendamos para que la vivamos. Las hortalizas echan grandes ramas de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. El reino de los cielos no es pretencioso. No se llene los ojos como dice la gente, no, porque allá hay calles de oro. ¿Y qué usted va a hacer? Andar con un majón y rompiendo la calle de oro para echarse el oro al bolsillo. Lo que significa el texto cuando hay calles de oro es que el oro es tan insignificante que lo vamos a usar de brea y usted lo va a pisar. Eso es lo que está diciendo el texto. Deje de estar mirando el cielo con mente mundana. Ya vamos a ser todos ricos. Señor, te reprenda. Vamos a dejar eso, mire. El reino de los cielos. Cosas simples y sencillas. Lo bueno que usted puede hacer por alguien. Que cobije, que bendiga, que apoye, que dé dirección y entendimiento de quién es Dios. Hágalo. No piense que sea insignificante o que se le trabe la lengua así como a mí, le salgan gallitos. Hágalo. Porque Dios está ahí usándolo. Estemos puestos de pie. Oremos por la paz mundial. Orar hoy en día por la paz mundial es orar porque el reino de los cielos prevalezca. Orar por la paz mundial no es celebrar la muerte, es anclarnos en la agenda del reino de los cielos que Jesús predicó y es promover la vida. Ore por la paz mundial y haga la diferencia siendo instrumento de paz aquí y ahora donde quiera que usted esté. Inclinemos nuestro rostro. Padre Dios del cielo, estamos ante tu presencia y te pedimos, Dios, que tu misericordia se extiendan sobre nuestras vidas. Quizás nuestras acciones son las semillas, pero a veces, Señor, sentimos que esa pequeña y minúscula semilla somos nosotros mismos. Y hoy tú nos dices en tu palabra que no somos insignificantes ante tus ojos, que somos instrumentos para extender el reino, para crecer como arbustos donde otros se pueden cobijar. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a buscar ese reino y tenerlo por prioridad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.